Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y en particular a ti, Mary Baby, por la invitación a hacer esta clase de espacios que nos permiten compartir de manera amplia y general los conocimientos que implican para una maestría en epidemiología clínica en relación con la evaluación económica en salud. El día de hoy lo que nos convoca son las evaluaciones económicas que se encuentran anidadas o dentro de distintos tipos de estudios clínicos. Entonces, vamos a hablar básicamente de en qué consisten esas evaluaciones económicas cuando se encuentran dentro de los estudios clínicos y cuáles ventajas y desventajas tienen y cómo se desarrollan. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, primero vamos a hablar un contexto donde brevemente vamos a describir en qué consisten las evaluaciones económicas, digamos, no clásicas. Y por clásicas vamos a decir simplemente aquellas que no están atadas a un ensayo o a un estudio clínico de cualquier diseño que ello sea. En segunda instancia, vamos a ver cuáles estudios clínicos pueden ser vehículos para la realización de evaluaciones económicas y vamos a observar, pues hay tres diseños que se han considerado habitualmente, son los ensayos clínicos aleatorizados, los ensayos clínicos pragmáticos y los estudios observacionales. Y vamos a describir cuáles son las distintas eh, ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de diseños para albergar o realizar estudios de evaluaciones económicas y pues a partir de allí terminaremos con unas conclusiones. Esto creo que espero que nos tome más o menos alrededor de unos 40 minutos, 45 a lo más, de tal manera que podamos después hacer una breve sesión de preguntas y respuestas. Entonces, comencemos. En el contexto de las evaluaciones económicas de tecnologías de salud, digámoslo, clásicas, pues hay una serie de pasos para poder desarrollar estas evaluaciones que consisten básicamente en formular la pregunta de investigación con base en la estrategia PICO que permite o que establece o cuyo propósito es establecer cuál es la población objeto de la evaluación, cuál es la intervención de la cual se va a evaluar y dada esa intervención, cuáles son sus comparadores y sobre la base de cuáles resultados u outcomes se va a observar la evaluación. Una vez establecido eso, pues se establece la perspectiva, es decir, el punto de vista desde el cual el tomador de decisiones está partiendo y los costos se determinan y el horizonte temporal del estudio. Y a partir de ahí, pues se establece claramente cuáles son las tecnologías que se pretenden comparar, aunque ya esto venía de acá, ¿cierto? Y para poder establecer, pues, en últimas, la comparación entre las distintas tecnologías, pues, obviamente se requiere identificar, medir y valorar los costos vinculados con cada una de ellas, los desenlaces y los beneficios de cada una de ellas. Y aquí es donde viene una gran diferencia en relación con lo que vamos a discutir hoy. Se construye un modelo de decisiones cuyo propósito fundamental es mm, describir de manera abstracta pero realista cuál es el curso clínico de la enfermedad y cómo el curso clínico de la enfermedad se ve afectado por las intervenciones o los comparadores, es decir, por las tecnologías que están siendo consideradas en la evaluación. ¿Sí? Lo siguiente que viene, y ya voy a establecer algo en relación con el punto 6, es calcular los resultados. Una vez los resultados se calculan sobre la base de la línea de base, ¿cierto? Entonces se realiza una serie de análisis de sensibilidad cuyo propósito es establecer básicamente qué tan robustos son los resultados ante variaciones en los principales parámetros y valores que toman las distintas variables que alimentan los modelos de decisiones. Y por último, plantear una serie de recomendaciones para el decisor, ¿cierto? Pues bueno, lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer exactamente esto mismo para cuando la fuente, digamos, sobre la base de las cuales se determinan los información, fundamentalmente, son algún tipo de estudio clínico y tenemos que incluir cada una de estas pasos o, digamos, etapas, excepto las 6. Aquí no es necesario
construir un modelo de decisiones. Entonces aquí comienza la primera diferencia fundamental entre las evaluaciones clásicas y aquellas que están vinculadas o se encuentran dentro de un estudio clínico. Ya vamos a ver por qué. Pero de resto tenemos que llegar a las mismas pasos y hacer la misma clase de ejercicios sobre la base de que no necesariamente, no es necesario construir el modelo de decisiones y que pues el resto de las distintas actividades se van a realizar con base en los datos que resultan del diseño del estudio del que estamos hablando. Entonces, sobre esta base, lo que se pretende es estudiar cómo los estudios clínicos pueden ser vehículos para la realización de evaluaciones económicas en salud. Y si bien existe una larga tradición en el uso de un estudio clínico como base, un vehículo para llevar a cabo una evaluación económica, y que esos estudios proporcionan, digamos, fuentes de datos y un marco para la evaluación global, estos métodos, digamos, eh, contrastan claramente con el uso de los modelos de decisión, porque estos, a diferencia de lo que nos concierne hoy, ¿cierto? Los estudios clínicos utilizan múltiples fuentes de datos, por un lado, y no hay modelos de decisión detrás, como lo acabo de decir. Entonces, bueno, ¿qué clase de estudios? Perdón, qué pena. ¿Alguien podría decirme cómo quitar esto que se está viendo acá para poder observar mejor? O para que ustedes observen mejor esta barra. Voy a pasarla para acá arriba. Está menos. Sí. Entonces, ¿qué tipos de estudios clínicos tenemos que pueden albergar estudios de costo efectividad? Pues ya sabemos que pueden ser los ensayos clínicos aleatorizados, los ensayos clínicos pragmáticos y los estudios observacionales. Brevemente expliquemos cada uno de ellos y cómo cada uno de ellos alberga o puede albergar una evaluación económica en salud. Entonces, en general, un ensayo clínico aleatorizado es un diseño de estudio ampliamente utilizado para medir la efectividad de las intervenciones en salud y su principal ventaja en términos de la calidad de la evidencia y dentro de la jerarquía de la evidencia es que su valor principal es que es una fuente de validez interna muy importante. ¿Por qué es una fuente de validez interna? Básicamente porque los ensayos clínicos aleatorizados, ya lo vamos a ver, pues, por un lado, controlan una serie de variables que es necesario controlar, pero además de eso, aleatorizan, acá está la palabra clave, entre los grupos de tratamiento y control a partir de una serie de condiciones que ya vamos a ver. Y la aleatorización asegura que los grupos, por ejemplo, sean similares en cuanto a las características observables y no observables cuando estamos comparando, digamos, un grupo de tratamiento y un grupo. Entonces, comencemos por lo siguiente. Podemos tener en los ensayos clínicos, digamos, el modelo, digámoslo así, ideal, ¿sí? ¿En qué consiste ese modelo ideal? Básicamente, donde hay una aleatorización y se obtiene, o digamos, la muestra de pacientes, ¿cierto? La muestra de pacientes se aleatoriza entre las intervenciones de tratamiento A y control B, ¿cierto? Y la estimación de la efectividad del tratamiento es de alta validez interna debido a esta aleatorización de pacientes. ¿Por qué es de alta validez interna? Básicamente porque las características tanto observables como no observables en el grupo de control, control y de tratamiento son las mismas, ¿cierto? De tal manera que eso nos garantiza que los resultados y las comparaciones que podamos hacer, primero que las comparaciones que podamos hacer entre el grupo A y el grupo B de tratamiento y control, las podamos realizar con confiabilidad. Y lo segundo es que si estamos determinando efectos o diferencias de efectos, pues podemos realizar la inferencia acerca de esos de los efectos estimados con cierta confianza y relativa solidez en la medida en que las variables observables y no observables están presentes en ambos grupos, de tal manera que no hay lugar a confusión, ¿cierto?
Hay otro tipo, por ejemplo, y este es el caso aún más ideal, donde tenemos los ensayos clínicos aleatorizados, donde la muestra de pacientes, ¿cierto? De los que se va a hacer el estudio, es en sí misma una realización muestral aleatorizada. Cualquiera que sea el método de extracción muestral, ese método de extracción lo que permite es de alguna manera que la aleatorización haga una adecuada representatividad de la población que queremos estudiar. De tal manera que si este es todo, digamos, si este es el universo, la población universo, y esta muestra que vamos a obtener, entonces esta muestra se selecciona de manera tal que permite una adecuada representatividad de la población. Y además de eso, la asignación al tratamiento o al brazo de tratamiento o al brazo control son ambos completamente aleatorizados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tenemos una representativa, la muestra representativa de la población, sino que además la aleatorización entre el tratamiento control, perdón, el grupo control y el grupo tratamiento hace que también sean indiferentes las características observables y no observables en ambos grupos. Y cualquier inferencia que podamos hacer acá puede predicarse también de la población. ¿Sí? Acá, entonces, tenemos, digamos, este sería el sumum, por decirlo de alguna manera, de lo ideal en los ensayos clínicos aleatorizados. Y por último, tenemos el ensayo clínico que es el factible, o que pues lo hemos llamado así factible. ¿Por qué? Porque la muestra que se toma para el estudio de lo que queramos estudiar no corresponde, como en este caso, a un muestreo aleatorizado, cualquiera que sea el tipo de muestreo que se requiera para obtener esta muestra. No es así, sino que es una selección por criterio, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esos criterios? Pueden ser de carácter clínico, pueden ser de carácter geográfico, pueden ser de carácter, de muy distinto carácter y de una combinación de muchos factores y variables que se requieran. Pero entonces aquí, a diferencia de lo que sucede en este caso, la representatividad se pierde un poco o incluso puede perderse de una manera importante. Sin embargo, a pesar de que la selección muestral de los pacientes que van a ser parte del estudio se realiza por alguna clase de criterios, la asignación al grupo control o al grupo tratamiento es aleatorizada de tal manera que se preserva de todas maneras que los grupos, que ambos grupos conserven las mismas características observables y no observables y de alguna manera podamos hacer alguna clase de inferencia a partir de los resultados obtenidos en este caso, ¿cierto? Entonces, esto es lo que sucede usualmente, ¿cierto? En la práctica y por eso pues, lo hemos llamado factible, porque, digamos, hacer esto en últimas implica, en últimas, balancear, digamos, las necesidades de información requeridas para obtener unos resultados que nos permitan medir los efectos con cierto grado de confiabilidad, pero sin tener que incurrir en los costos en los cuales podríamos tener que vernos incursos en este caso, eh, cuando tenemos una muestra que sea de la población, que sea completamente aleatorizada. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que estos son los tres tipos de ensayos, o más que tres tipos, realmente son dos, este y este, ¿cierto? El ideal y el factible. Eh, y sobre estos es que se pueden montar de alguna manera las evaluaciones económicas. Ahora bien, ¿qué ventajas y limitaciones tienen estos ensayos clínicos aleatorizados? Pues una alta validez interna, un mayor nivel de evidencia, reducción de sesgos y simplificación de análisis estadístico. Eh, las limitaciones es que tienen costos elevados, tienen generalmente tiempos prolongados de desarrollo y es posible que tengan problemas de generalización en la medida en que pues
estos estudios están altamente controlados y no obedecen a situaciones de la vida real, sino a esos entornos altamente controlados, de manera que poder hacer o extrapolar, digamos, inferencias a aquellas cosas que están por fuera del diseño del estudio pueden tener problemas, ¿cierto? Pero eso, pues, digamos, ya lo sabíamos. Y con base en estas ventajas y con base en estas limitaciones, la idea es que podamos tratar de mirar qué tan factible es que podamos realizar una evaluación económica que esté dentro de este tipo de diseño de estudios, ¿cierto? Entonces, para ello, pues lo primero es que requerimos que las alternativas de comparación que vamos a hacer en la evaluación económica sean aquellas que están justamente determinadas por las que va a ser el ensayo clínico aleatorizado. Es decir, que si el ensayo clínico aleatorizado tiene las alternativas A, D y C como objeto de estudio, pues la evaluación económica pues también tendrá como objeto de estudio y de evaluación de costo-efectividad las intervenciones y comparadores A, B y C y no otras distintas. Es decir, las alternativas de comparación están supeditadas y determinadas a las comparaciones que se realizan en el ensayo clínico aleatorizado. El segundo punto importante es que los datos sobre el uso de recursos y los resultados relevantes se recopilan dentro del ensayo y ello puede realizarse bien sea en todos los participantes, ¿cierto? O en un subconjunto de ellos. Si es en todos los participantes, cuanto mejor, porque pues se tiene la información lo más completa posible, ¿cierto? Si es en un subconjunto de ellos, pues habrá que determinar cómo se elige ese subconjunto de tal manera que ese subconjunto, que ya de por sí si ustedes lo vemos de lo que acabo de decir previamente, pues es un subconjunto de un subconjunto de un subconjunto. Entonces, pues esto tiene que ser de alguna manera representativo, ¿cierto? De los recursos que se consumen y de los resultados que se obtienen y que se pueden evaluar económicamente de tal manera que este subconjunto permita de alguna manera obtener información suficiente y necesaria para poder dar cuenta de estos recursos y resultados cuando no todos los participantes son los que se tienen en cuenta para establecer los datos que van a alimentar la evaluación. Adicionalmente a esto, entonces los datos, lo que hacemos, digamos, o lo que se hace, es que los datos individuales de los pacientes, pues se pueden agregar para generar estimaciones de costos y resultados de carácter medio para cada opción comparada y para el análisis incremental, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es que no solamente tengamos unos buenos datos individuales, por un lado, sino que cuando hagamos la agregación de los datos, ¿cierto? Si los datos son suficientemente buenos, recuérdense que cada vez que se agregan datos, se pierde algo de información, se pierden grados de libertad estadísticamente, ¿cierto? Entonces, esa agregación debe ser el conjunto de datos que tenemos acá, nos debe permitir agregar de tal manera que la pérdida de información nos permita realmente hacer una buena estimación de costos y de resultados de tal manera que el análisis incremental sea lo más preciso y confiable posible, ¿sí? Y un cuarto elemento es que el horizonte temporal de la evaluación económica claramente está determinado por el periodo de seguimiento del estudio, ¿cierto? Entonces, si el estudio es simplemente de unos meses, pues la evaluación económica se alimentará de esos datos y el horizonte temporal de esa evaluación económica estará, por lo tanto, limitado a que los datos durante ese periodo de seguimiento le permitan decir, ¿cierto? Y en esa medida, el horizonte temporal, pues, está determinado por el periodo de seguimiento del ensayo. ¿Cuáles son las ventajas de las evaluaciones económicas basadas en ensayos clínicos? Pues como ya lo acabamos de decir, que tienen una alta validez interna por el uso de datos individuales de pacientes y que si estos se recabaron
con la suficiente y necesaria calidad, pues los agregados van a ser suficientemente buenos también. Eh, Dados los elevados costos que conllevan, digamos, la recopilación en un estudio clínico, entonces, digamos, el costo de tener que añadir un componente adicional de recolección de datos de carácter económico tiene un costo marginal menor, ¿cierto? ¿Qué quiere decir básicamente eso? Para poner un ejemplo un poco brusco, es que si el costo, por ejemplo, en un ensayo clínico de recoger los datos que se requieren, valen por decir cualquier cosa, $50,000, entonces recoger los datos, incluyendo los económicos, además de los clínicos, podría costar $55,000, lo cual en el margen es relativamente barato, dados el alto costo, por ejemplo, de recopilar datos clínicos. Entonces, eso es una ventaja que también es interesante y que es posible explotar en los ensayos económicos, en los ensayos clínicos aleatorizados, es que de suyo el costo inicial es tan alto que agregar un componente más probablemente no tenga un costo muy elevado. Y además de eso, proporciona evidencia rápida y directa para los análisis económicos, ¿cierto? Entonces, digamos, estas son las ventajas para hacer evaluaciones basadas en ensayos. ¿Cuáles son las limitaciones que podríamos encontrar para poder aplicar adecuadamente análisis económicos, evaluaciones de tecnologías sanitarias en ensayos clínicos aleatorizados? Hay varias. La primera es que la elección de la terapia comparadora. Y es que en muchos estudios clínicos aleatorizados se usan placebo por razones regulatorias. ¿Qué quiere decir por razones regulatorias? Que el interés es que se obtenga la aprobación de una entidad regulatoria para poder entrar a un mercado sobre la base de que la tecnología tiene la capacidad de suministrar el efecto que se pretende que ella suministre, y con eso basta de alguna manera hacer comparaciones contra placebo, y esto puede limitar, o de hecho limita de manera importante, la relevancia que esto tenga, ¿cierto?, para la toma de decisiones de política, sobre todo cuando estamos en un escenario o estamos en escenarios como los siguientes, en los cuales se pretende, por ejemplo, que la tecnología o las tecnologías que están siendo comparadas dentro del ensayo, ¿cierto? Sustituyen a uno que ya es existente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si ya hay, una tecnología, ¿cierto?, con una práctica clínica que ya lleva cierto tiempo y que ya tiene cierta clase de evidencia sobre cómo es su desempeño en el mundo real, ¿cierto? Entonces, una tecnología que pudiera sustituirla a esa y que para efectos de un ensayo clínico fue simplemente comparada contra placebo, pues no nos da necesariamente la información que debemos obtener en términos de la comparación realmente relevante para la toma de decisiones, en el sentido de que si la va a sustituir o si se va a incluir, digamos, dentro de un plan de beneficios que ya existe y que puede generar alguna sustitución en el mercado en la medida en que van dirigidas a la misma patología, a la misma condición de salud, etc. ¿Cierto? Entonces, en esa medida, la elección de la terapia comparadora usualmente puede ser problemática en la medida en que pues, los ensayos clínicos aleatorizados están diseñados, sobre todo porque están pensados por razones regulatorias, en comparaciones contra placebo, ¿sí? En esos casos, entonces, se puede requerir de modelado o hacer comparaciones indirectas, que es lo que usualmente se hace a través de los metaanálisis y demás, ¿cierto? Otra limitación es que la medición en el ensayo eh, versus la práctica rutinaria tienen divergencias. ¿Cuáles son esas divergencias? Básicamente que en los ensayos clínicos aleatorizados se tienden a usar mediciones más detalladas, invasivas o frecuentes que las del mundo real,
y eso puede afectar la generalización de los costos y los resultados. ¿En qué medida? En que, por ejemplo, en los ensayos clínicos aleatorizados, como son controlados, se utilizan toda clase de intervenciones necesarias para poder mostrar efectivamente que el efecto que se está buscando realmente ocurre y el grado de precisión del mismo. Mientras que en la práctica real ello no necesariamente es así. De tal manera que, sobre todo del lado de los costos, estos costos los que se miden a través de las mediciones que se hacen de costos en los ensayos clínicos pueden o bien sobreestimar, que es lo usual, estos costos debido a que se utilizan mucho más intervenciones, muchos más procedimientos, muchas más formas de intervención, ¿cierto? Que lo que se hace en la práctica habitual del mundo real. Entonces, esto puede dar lugar a unos costos mayores que los que se tienen en la realidad y al tener unos costos mayores y los resultados, digámoslo, son constantes, pues entonces la relación de costo-efectividad incremental se vería afectada porque mayores costos sobre la base de los mismos resultados generaría unos menores relaciones incrementales de costo-efectividad, ¿cierto? Eventualmente también podría ser lo contrario, ¿cierto? Que en los ensayos clínicos aleatorizados, como todo está controlado, puede ser no necesario hacer uso de un montón de intervenciones que de pronto en la clínica del mundo real sí, en la medida en que la incertidumbre en la clínica real, en el mundo real, es mucho mayor y por lo tanto, al ser mayor, pues se requerirá de hacer intervenciones que de pronto en un mundo controlado no se requieren. En este caso, cuando hay subestimación de estos costos, ¿cierto? Y sobre la base de que los resultados se mantienen iguales, pues entonces las relaciones incrementales de costo-efectividad tienden a disminuir, ¿cierto? Haciendo ver de pronto que la costo-efectividad es mucho es más fácil ser costo-efectivo, digamos, lo que en un ensayo clínico que lo que sería realmente en el mundo real. Esas dos son limitaciones. Otras es que los ensayos clínicos aleatorizados suelen usar resultados intermedios en contraste con resultados finales, puesto que están interesados, por ejemplo, cuando se desarrolla un medicamento hipertensivo o algo en relación con el colesterol, pues lo que estos estudios miden es pues la reducción en unidades físicas, por ejemplo, de la tensión arterial o el nivel de colesterol en la sangre y demás. Y si bien esos resultados intermedios están ligados con resultados finales, esa vinculación no necesariamente es tan evidente o tan fuerte como si realmente estuviéramos midiendo resultados finales fuertes que con frecuencia es lo que nos interesa en las evaluaciones económicas en salud, en función, por ejemplo, de los años de vida ganados con calidad, o en términos de la mortalidad, de la supervivencia, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay otra limitación grande y es que a nosotros, desde el punto de vista de las evaluaciones económicas, nos interesan más los resultados finales duros, más que los intermedios, y con frecuencia los ensayos clínicos aleatorizados se enfocan en los intermedios. Otra limitación son los costos inducidos por el protocolo, lo cual viene a querer decir que algunos recursos utilizados en los ensayos, ¿cierto? Pueden ser consecuencia del diseño del estudio más que de la intervención per se, y esto puede sesgar las estimaciones si no se ajustan adecuadamente, sobre todo por el lado de los costos, y de alguna manera esto puede ser como una consecuencia o generar, digamos, problemas semejantes a los que veíamos acá, ¿cierto? Pero en este caso es básicamente estos costos inducidos es básicamente por el diseño mismo del estudio más que por la intervención como tal, y en esa medida puede haber también problemas de sobreestimación o subestimación de costos y por lo tanto sobreestimación o subestimación de las relaciones incrementales de costo-efectividad.
Otra limitación es que los periodos de seguimiento pueden ser insuficientes, ¿cierto? Y es que el seguimiento termina con el en algunos ensayos clínicos aleatorizados, sucede que cuando el seguimiento termina con el primer evento clínico relevante, de tal manera que una vez se da ese evento clínico relevante, se pierde información importante sobre el curso posterior del paciente que podría ser clave para el análisis económico, como los costos y beneficios relevantes, porque en la evaluación económica utilizamos los relevantes, no solamente los clínicos, sino también aquellos relevantes que pudieran estar o que deben tenerse en cuenta mejor. Para ello, para poder observar esos beneficios y costos relevantes, de pronto un periodo de tiempo superior al seguimiento sea necesario, de tal manera que cuando se hacen evaluaciones económicas que están incrustadas dentro de los ensayos clínicos aleatorizados, pues la evaluación se ve limitada a que el horizonte de alguna manera esté determinado por el seguimiento, ¿cierto? Y si el seguimiento es insuficiente, podríamos estar perdiendo información clave y relevante sobre costos y beneficios más allá de lo que es el propósito del ensayo clínico autorizado. Otra limitación es el cumplimiento de condiciones ideales, y es que los ensayos clínicos aleatorizados hacen esfuerzos para asegurar la adherencia tanto de médicos como de los pacientes a los tratamientos y las tecnologías fuera que se está evaluando, lo cual no ocurre necesariamente en la práctica real, de manera que esto puede hacer que los resultados económicos no se reproduzcan por fuera del ensayo, ¿cierto? Entonces, en los ensayos clínicos aleatorizados, pues, dada su condición de control, ¿cierto? Eh, la adherencia, ¿cierto?, de médicos y pacientes no es necesariamente la misma que la que ocurre en la práctica real. Y como no es la misma en la práctica y como difieren, entonces de este lado podemos estar considerando costos o beneficios que no deberían incluirse, o al contrario, dejando de incluir costos y beneficios que deberían incluirse cuando se evalúa realmente la práctica real, ¿cierto? Entonces, tenemos esta otra limitación. Entonces, digamos que para superar de alguna manera estas limitaciones, pues de alguna manera se ha establecido plantear alguna clase de ensayos que traten de conservar todas aquellas propiedades que son importantes, relevantes, que generan buenos resultados, resultados robustos, sobre la base de ser más flexibles, menos rígidos, y en esa medida, pues vienen a entrar a jugar lo que se conocen como los ensayos pragmáticos y se contraponen de alguna manera a lo que se conocen como los ensayos explicativos, los ensayos clínicos explicativos, ¿cierto? ¿Y cuál sería aquí la diferencia? Y es que la naturaleza y el alcance de los desafíos de los ensayos clínicos para las evaluaciones dependen en parte del objetivo principal y del diseño del estudio. Y como ya vimos antes, usualmente, ¿cierto? El objetivo principal, ¿cierto? De los ensayos clínicos aleatorizados es de naturaleza explicativa, es decir, que busca estimar la eficacia de las intervenciones en entornos que son muy controlados, ¿cierto? Es decir, que proporcionan, que esas tecnologías proporcionan el efecto que se propone o para el cual se está creando esas tecnologías, ¿cierto? Y en esa manera, pues, están sobre todo asociados a la autorización de nuevos medicamentos y por ello se describen como de naturaleza explicativa, porque buscan es estimar la eficacia de las intervenciones en entornos muy controlados, ¿cierto? Y en cambio, pues podría pensarse que en lugar de intentar acoplar o anidar o embeber una evaluación
en un entorno de esta naturaleza, pues de pronto podríamos diseñar un entorno de otra naturaleza que permita albergar una evaluación económica, es decir, obtener los datos de costos y de beneficios que se requieren con la relevancia que se requieren, los horizontes adecuados, los horizontes temporales adecuados, efectivamente, que permitan entonces hacer una evaluación económica y de costo-efectividad, ¿cierto? Eh, es decir, que en lugar de intentar meter una evaluación económica en un diseño que está principalmente pensado para abordar preguntas de seguridad y eficacia, pues entonces hagamos un diseño alternativo que nos permita de alguna manera buscar estos efectos, pero ya no bajo condiciones ideales, y que nos permita además obtener la información necesaria para poder conducir una evaluación económica. Y aquí es donde juegan los ensayos clínicos de carácter pragmático. Entonces, si bien, como ya decíamos, los ensayos explicativos evalúan si una intervención puede funcionar en condiciones ideales, tiene alta validez interna, están diseñados para obtener autorización regulatoria, el uso de placebos y poblaciones muy controladas es lo habitual, y el objetivo es la eficacia y la seguridad. Por contraste, los ensayos pragmáticos evalúan si una intervención funciona en condiciones del mundo real, ¿sí? Al contrario de los ensayos explicativos, ¿cierto? Que tienen una alta validez interna, los pragmáticos están diseñados para tener una alta validez externa, que reproducen, o esa alta validez externa está muy vinculada con reproducir condiciones de la práctica clínica habitual, y esto, por ejemplo, puede ser muy contextual, ¿cierto? Y sobre esa base, tener una mejor base para decisiones en evaluación económica y de política sanitaria, sobre la base de que el objetivo es no solamente mirar condiciones de efectividad, sino y eventualmente también mirar de costo-efectividad. ¿Sí? Entonces, los ensayos pragmáticos pueden ser una alternativa interesante, viable, para albergar estudios de evaluaciones económicas. Entonces, ¿cómo se entiende esto de los ensayos clínicos explicativos y pragmáticos? Pues digamos que hay un continuo, no es una dicotomía que haya unos de estos y otros de los otros, sino que no es una cuestión dicotómica de explicativo o pragmático, sino que hay un continuo y los ensayos se pueden situar en un continuo. Y pues para esto, por ejemplo, para poder saber de qué lado del continuo está un diseño experimental, es decir, si es más de naturaleza explicativa y qué tanto, o si es más de naturaleza pragmática y qué tanto, pues existe el instrumento PRECISE, el Pragmatic Explanatory Continuum Indicator Summary, que fue desarrollado para evaluar y mostrar la posición de un ensayo dentro de este continuo. Y pues el PRECISE tiene como propósito ayudar a los diseñadores de ensayos a evaluar qué tanto sus decisiones de diseño están alineadas con el propósito declarado del ensayo, apoyar la toma de decisiones pragmático o generar una explicación explicativa, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva y a partir, digamos, de lo que es el marco PRECISE, pues se pueden diseñar estudios que hagan un balance adecuado, suficientemente eh, eh, bueno, digámoslo así, para apoyar tanto la toma de decisiones como para generar alguna clase de explicación y que permita entonces alguna clase de análisis económico en su interior. Entonces, pues los dominios del continuo PRECISE los vamos a enumerar solamente, no los vamos a explicar porque pues esto ameritaría de suyo todo una masterclass. Entonces es básicamente establecer los criterios de elegibilidad de los pacientes, el nivel de flexibilidad con que el protocolo define el uso de la intervención experimental, el nivel de experiencia clínica para aplicar y monitorear la intervención, la rigidez del protocolo para la intervención de control, la experiencia clínica en intervención de control, la intensidad del seguimiento de los pacientes, el tipo de medida de resultado principal usado, la atención a la medición del cumplimiento de los pacientes con las terapias, la atención a la adherencia de los profesionales al protocolo de estudio,
y la forma de análisis del resultado principal. Esos serían como los 10 dominios. Esto a su vez pues tiene una caracterización y una serie de subdominios dentro, ¿cierto? Pero que son necesarios para poder decir si en un extremo está el ensayo clínico aleatorizado absolutamente controlado y en el otro podría estar, ya lo vamos a ver, el estudio observacional en ese continuo, entonces estos criterios, estos 10 dominios nos permiten ubicarnos en ese continuo donde podríamos ubicarnos de acuerdo con las necesidades que se pretende que tenga el estudio y las preguntas que se pretenda responder con el estudio. Entonces, desde esta base, pues podemos considerar que dentro de el marco preciso, digamos, en estudios donde los pacientes reciben tratamientos sobre la base de decisiones resultantes, rutinarias resultantes de la interacción de los pacientes con sus médicos y el sistema de cambio general, pues ahí tenemos, digamos, una posibilidad de diseñar estudios que nos permitan obtener los datos para una más adecuada formulación de una evaluación cuyo propósito es informar la toma de decisión. ¿Sí? Entonces, sobre este punto, creo que aquí me equivoqué al poner, lo dejé igual, pero realmente aquí ya estamos hablando de los estudios observacionales, ¿cierto? Los estudios observacionales se ubican en el continuo, pues, digamos, como lo acabo de mencionar, si hay dos extremos, ¿cierto? Entonces, un extremo es el ensayo clínico completamente aleatorizado, completamente controlado, rigurosamente controlado, y el otro serían, digamos, los estudios observacionales. Y en estos estudios observacionales, pues lo primero es que permiten establecer que los tratamientos se reciben, ¿cierto? O los pacientes reciben los tratamientos sobre la base de decisiones clínicas rutinarias que están obviamente asociadas a la interacción de los pacientes con sus médicos y con la forma en que se relacionan con el sistema de salud en general. Se sitúan, como ya lo dije, en el extremo pragmático, ¿cierto? En la medida en que suelen imponer pocas o ninguna restricción protocolaria a la práctica habitual, a los estudios observacionales, también se nos denomina como estudios del mundo real, tienen una desventaja y es que estos estudios es su falta de autorización, tanto si se utilizan para estimar la eficacia como para la efectividad. Y pues como no hay aleatorización, entonces podemos tener lo siguiente. Y es que observen ustedes que acá podemos tener un conjunto de pacientes que se va a estudiar, ¿cierto? Pero la asignación al brazo A o al brazo B de tratamiento o de control está determinada sobre la base de criterios, ¿sí? Esos criterios pueden ser clínicos, pueden ser socioeconómicos, pueden ser género, pueden ser étnicos o una mezcla de todos ellos, ¿cierto? El caso es que esta muestra de pacientes que se va a analizar en el estudio, cuando se selecciona a una u otra alternativa, se lo hace sobre la base no de aleatorización, sino de asignación por criterios. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que los grupos pueden ser poco similares en cuanto a las características observadas y no observadas de los pacientes, y eso a su vez tiene otra consecuencia, y es que pueden estar relacionadas con el mecanismo de selección. Por ejemplo, es que los pacientes que tienen una condición específica pueden asignarse a una de las intervenciones y no a la otra. Por ejemplo, los pacientes más graves se asignan a la intervención A. Entonces, en esa medida, pues al haber una selección sobre la base de criterio, entonces se pierde la capacidad de diferenciar, de homogenizar estos dos grupos, ¿cierto? Y estos pueden ser muy diferentes, ¿sí? Pueden ser muy diferentes. De tal manera que las características que se encuentran acá
que difieren de las características que se encuentran acá, están vinculadas al hecho mismo del mecanismo de asignación por criterio, ¿sí? Y pues en la medida en que estas características también son pronósticas, cualquier estimación de la eficacia del tratamiento de un estudio de este tipo, pues tendrá algún grado de confusión como resultado de que estos grupos no son tan semejantes como quisieran, ¿sí? Esta otra condición, y es que podemos tener, digamos, que la muestra con base en la cual, de pacientes con base en la cual se va a realizar el estudio, la muestra de pacientes, se realizó extrayendo esa muestra de una población y se lo hizo de manera aleatorizada, cualquiera que fuera la técnica muestral de selección, pero se lo hizo con unos criterios de aleatorización, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando entran ya al estudio mismo, ¿cierto? La asignación sigue siendo por criterio, ¿sí? Esto tiene una ventaja, y es que si bien como hubo una selección de la muestra con base en alguna clase de diseño muestral aleatorizado, ¿cierto? Pues esta muestra de alguna manera es representativa de la población. Pero como la asignación a uno u a otro de los grupos se hizo por selección de criterios, entonces tenemos los problemas que acabamos de mencionar. Estos dos grupos no necesariamente son tan comparables en la medida que pueden ser bastante distintos, ¿sí? Entonces, esto es una forma, por ejemplo, de diseñar estos estudios de tal manera que, pues bueno, por lo menos en este caso, simplemente se hacía una selección de pacientes, pero no sabemos ni siquiera si esta selección de pacientes era representativa o no. Acá ya por lo menos aseguramos que la selección de los pacientes del estudio es representativa y por lo tanto las inferencias que hagamos dentro de este grupo en principio pueden ser aplicables a la población, pero las diferencias que encontremos entre los grupos asignados, ¿cierto? Como la asignación fue por criterios, ahí podemos seguir teniendo los problemas que acabamos de mencionar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué clase de estudios son estos? Usualmente estos son utilizando alguna clase de registros administrativos, por ejemplo. Entonces uno tiene registros administrativos, ¿cierto? Que usualmente son suficientemente grandes como para poder pensar que hay una población que tiene todas las características, digamos, del conjunto completo de la población y pues en estos conjuntos de datos administrativos se puede seleccionar aleatoriamente estos pacientes y ya la asignación sigue siendo por criterios. Ahora está otra posibilidad y es que si bien tenemos una población, la selección de la muestra de estudio puede realizarse no de manera aleatorizada, sino también por una selección de criterios. Y pues aquí tenemos claramente pues todos los problemas que resultan de ello. En este sentido, pues siempre es preferible esta clase de diseños, ¿cierto? A esta clase de diseños, ¿cierto? Y aquí, pues tenemos es que el análisis de estudio de este tipo tendrá que abordar dos tipos de problemas fundamentales en relación con la selección. Y es, ¿quién entra en el estudio observacional? O sea, ¿quiénes de acá van a pasar acá? Y de una vez que estos han sido seleccionados, ¿quiénes van a ir acá y quiénes van a ir acá? ¿Sí? Entonces, bueno, estos estudios observacionales pueden realizarse prospectivos o de nuevo, retrospectivos a partir de datos existentes, ¿cierto? ¿Qué ventajas tienen en el caso de ser prospectivos? Que permite identificar y medir las características basadas de los pacientes, datos sociodemográficos y clínicos en el momento de seleccionar las intervenciones, establecer y recopilar datos sobre factores que pueden explicar por qué los pacientes reciben ciertos tipos de tratamiento, algunos de los cuales podrían estar relacionados con su resultado esperado, e incluir el conjunto de intervenciones que un análisis de costo-efectividad buscaría comparar.
Y en general, digamos que aquí, como estas son condiciones más o menos de vida real, ¿cierto? Entonces podremos pensar que la recolección de información de los variables de costos y de beneficios, discúlpenme, pues están más ajustados a lo que es la práctica real, ¿cierto? Y en esa medida, eventualmente podríamos tener estimaciones de la costo-efectividad eh, relativamente precisas y relativamente ajustadas a lo que es la operación, digamos, en la práctica real de las intervenciones y de sus comparadores relevantes. También, pues tenemos los estudios observacionales retrospectivos. ¿Cuál es su ventaja principal? Pues que son una fuente de datos relativamente económicas. Es probablemente las fuentes de datos económicas más económicas que hay, ¿cierto? Pero, pues, tienen algunos problemas que son importantes. Y es que no necesariamente identifiquen ni las características basales de los pacientes, como los datos sociodemográficos y clínicos en el momento de seleccionar las intervenciones, eh, establece y recopila datos sobre factores. eh, Aquí creo que me equivoqué con esto realmente no se tiene, sino que son más difíciles también de modelar el proceso de selección de pacientes en comparación con un diseño prospectivo. Por favor, omitan este bullet. Bueno, dicho todo esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, los ensayos clínicos aleatorizados proporcionan una alta validez interna y reducen sesgos, pero pueden tener limitaciones en generalización y costos elevados. Si bien son ideales para evaluar la eficacia, su diseño en términos de placebos y protocolos rígidos puede limitar su relevancia para la toma de decisiones de política pública, que es el principal objeto, ¿cierto?, de las evaluaciones económicas en salud. Y en esa medida, pues los ensayos clínicos aleatorizados tienen limitaciones que pueden ser importantes a la hora de eh, eh, incluir en ellos algún tipo de estudio económico de costo-efectividad. Y pues su uso dependerá de la factibilidad de satisfacer las condiciones para una evaluación, ¿cierto? Entonces eran las que mirábamos en un par de diapositivas antes, vale la pena recordarlas, que eran estas, que las alternativas de comparación dentro de la evaluación económica sean las mismas del ensayo clínico autorizado, ¿sí? Que los datos de uso y recursos relevantes se recopilen dentro del ensayo, ¿sí? Bien sea en todos los participantes, en el conjunto de ellos, que se pueda hacer agregación y que el horizonte temporal coincida con el de la evaluación económica. En relación con los ensayos pragmáticos, hay varias consideraciones que podemos concluir. Ofrecen validez externa al replicar condiciones del mundo real, sino más útiles para las evaluaciones económicas y la toma de decisiones en políticas sanitarias. Permiten flexibilidad en intervenciones y seguimiento y las fuentes de datos son relativamente económicas. No necesariamente identifiquen bien las características basales de los pacientes cuando es uno de carácter retrospectivo. Si es prospectivo, sí lo puede hacer. Establecer y recopilar datos sobre factores que pueden explicar lo que los pacientes reciben eh, y pues son más difíciles de modelar el proceso de selección de pacientes en comparación con un diseño prospectivo en general, pero pues ahí eso se puede de alguna manera superar. Los estudios observacionales, ventajas, bajos costos y datos del mundo real, desafíos, falta de aleatorización y riesgo de confusión, requiriendo ajustes tanto metodológicos como estadísticos. Y conclusión final, la elección del diseño, sea un ECA pragmático, un estudio observacional, debe alinearse con el objetivo que pretende el estudio y en particular con el estudio de costo-efectividad, ¿cierto? Y finalmente también, y esta tal vez la conclusión más importante,
es que es posible combinar métodos, por ejemplo, utilizar alguna clase de ensayos clínicos aleatorizados, más modelado para la toma de decisiones en salud, que puedan superar las limitaciones de estos ensayos clínicos que se realizan. Entonces, esta es la presentación de la masterclass que tenía para ustedes el día de hoy. Entonces, con base en esto, pues con gusto estaré atento a las preguntas que quieran hacer. Muy bien, muchísimas gracias, profe Giancarlos, por esta masterclass y por darnos una orientación sobre, bueno, las evaluaciones económicas dañadas en los ensayos clínicos. Les agradecemos mucho si pueden escribir sus preguntas en el chat para poder, pues, resolver las que en estos momentos tengan. Y también tienen la posibilidad de poder abrir su micrófono y realizar las preguntas de interés. Entonces existen estas dos vías. Hasta el momento no tenemos a nadie que haya escrito en el chat. Eh, bueno, yo sí tengo una pregunta mientras algunos otros participantes se animan. Y es, digamos que para la toma de decisiones en política pública principalmente, uno siempre pensaría que estos tipos de evaluaciones económicas podrían ayudar a resolver algunas de las posturas o algunas de las decisiones o dar luces en algunas de las decisiones para política pública. Sin embargo, con la experiencia pues que usted tiene, finalmente, ¿cómo es este resultado de las evaluaciones económicas validadas en ensayos clínicos y la toma de decisiones para pues aquellas personas que de alguna manera están al otro lado y dicen, bueno, necesito este insumo y cómo tomamos decisiones con base en esto? Bueno, esta es una pregunta bien interesante y es, lo primero que hay que decir es que la capacidad de poder incluir un estudio de evaluación económica dentro de algún tipo de estudio clínico depende, pues, primero de la compatibilidad de objetivos que tienen el estudio clínico y el estudio económico y la convergencia de objetivos entre ellos. Eso es lo primero que hay que decir. Y, eh, por ejemplo, para los efectos de toma de decisiones de política pública, eh, hasta donde yo entiendo, acá en Colombia, la política pública no tiene en cuenta o no considera o no se ha hecho, hasta donde yo sé, un estudio de esta naturaleza. Pero en otras latitudes sí se ha hecho. Por ejemplo, se hizo un estudio de carácter pragmático, ¿cierto? En Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos no, en Inglaterra, acerca, por ejemplo, de las formas en que pueden eh, basarse los pagos por desempeño a instituciones prestadoras sobre la base de que se podía diseñar un estudio de carácter pragmático que permitiera decidir, por ejemplo, si dos políticas, una era más efectiva o un conjunto de políticas, porque eran de hecho varias políticas, era más interesante y más eficiente a la hora de generar resultados en salud a nivel clínico desde la perspectiva de un prestador con ciertas estructuras de incentivos de pago, ¿cierto? Que otras. Y eso tenía pues un diseño pragmático cuyo propósito era evaluar no solamente cuáles políticas de pago eran mejores a la hora de proponer resultados en salud al nivel de una institución prestadora de servicios, sino también para tomar decisiones de política y es de si esto podía implementarse en otras instituciones, en otros prestadores de salud, este tipo de incentivos de pago por desempeño, ¿sí? Entonces ahí hay una alineación claramente de los propósitos de una evaluación económica
y de un ensayo o de un estudio clínico que pretende de alguna manera ver si eso tiene impactos en los resultados en salud o no, con el propósito, en últimas, de una política pública que era establecer cuáles incentivos o qué mecanismos de pago por incentivos son mejores para promover resultados en salud. Bueno, bien. Aquí tenemos otra pregunta y voy Sí, a... respuesta a la pregunta, Mary. Sí, sí, perfectamente. Sí, de alguna manera cuando uno dice cuál es la utilidad de este tipo de estudios, pues no necesariamente los puede extrapolar a todos los contextos y aunque se hayan hecho en otros países, y puedan ser un buen ejercicio para de alguna manera trasladarlo a los contextos colombianos o latinoamericanos si es necesario, digamos que hacer unos ajustes mayores, pero digamos que ahí hay un gran espacio para poder seguir trabajando y es pensar en esos estudios que también puedan incorporar estas evaluaciones económicas para tomar decisiones en un contexto mucho más cercano a lo que pasa en nuestro medio, ¿cierto? Sí, perfecta. Totalmente de acuerdo, sobre todo porque, digamos, uno de los problemas es que de pronto estos ensayos pragmáticos o estos estudios pragmáticos pueden ser generalizables, pero al contexto en el cual para el cual se fueron diseñados. Entonces, Ujú, un estudio como esto para el NIHS de Inglaterra, pues está bien para Inglaterra, pero no necesariamente es igual para Colombia. Habría ujú, que hacer una adaptación, alguna clase de ajuste, como tú dices, para poder establecer si efectivamente ese mismo diseño nos permite responder, aunque sean las mismas preguntas, de manera adecuada para el contexto en el cual los vamos a utilizar, sobre todo porque los contextos, por ejemplo, institucionales, inclusive de la práctica clínica, no necesariamente son distintos, ujú. ¿cierto? Entonces, no necesariamente son iguales, perdón. Entonces, en esa medida, pues hay que hacer esas traslaciones, matices y demás. Ujú, ujú. Bien, la pregunta que tenemos aquí, sí, voy a leerla textualmente. A partir de informes de estudios de farmacovigilancia de los ensayos clínicos en los que definen perfiles de eventos adversos, los costos introducidos por el protocolo de acuerdo a esos perfiles de eventos adversos pueden constituir un elemento para los análisis de sensibilidad en la evaluación económica o solo se podrían planear, me imagino yo, los análisis sería como análisis de subgrupos. Pues yo creo que sí, yo creo que para efectos de análisis de sensibilidad, recordemos que un análisis de sensibilidad lo que permite es mostrar qué tan sólidos, qué tan robustos son los resultados que se han obtenido ante cambios en las valores de distintas variables que se consideran que son relevantes en el análisis sobre la variable de resultado. En el caso de las evaluaciones económicas, la variable de resultado es la relación incremental de costo-efectividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto impactan esos cambios en esas variables sobre la relación de costo-efectividad? Y si incluir alguna clase de, si es posible, digamos, dentro de un estudio económico, incluir aquellos efectos asociados a la seguridad, a través, por ejemplo, de efectos adversos o eventos clínicos tanto favorables como no favorables que se espera que se obtengan como consecuencia del uso de una tecnología, pues variar, digamos, las condiciones sobre las cuales se dan esos elementos de seguridad y de farmacovigilancia, pues nos permiten mirar qué tanto impactan la variable de resultado, que es la variable, que es la relación incremental de costo-efectividad, ¿cierto? Y recuerden también que no solamente nos interesa ver qué tan robustos son los resultados, sino que siendo robustos, si por ejemplo alguna variable puede generar un cambio en la decisión, que también es importante, ¿cierto? Porque yo puedo tener que, digamos, la variación de un parámetro, pues puede que tenga un impacto muy fuerte en la relación incremental de costo-efectividad, pero aún así no cambia la decisión. Mientras que un pequeño impacto eventualmente sí podría cambiar la decisión, ¿cierto? Y entonces también podríamos ver si esas condiciones de seguridad y de farmacovigilancia adecuadamente contenidas en el estudio de evaluación económica, si yo las varío, no solamente cambian
la variable de resultados sino también implican cambios en la toma de decisiones. Sí, de acuerdo. Bien, y tenemos otra pregunta y yo creo que con esto vamos cerrando para ser respetuosos con el tiempo de todos. Y es la siguiente, ¿se pueden utilizar métodos estadísticos como la puntuación de propensión en evaluaciones económicas anidadas en estudios observacionales para controlar sesgos y limitaciones mencionadas de los estudios observacionales? Pues básicamente, digamos, los problemas asociados a los diferentes problemas de sesgos que hay en los distintos tipos de distintos estudios se pueden corregir de alguna manera estadísticamente, hasta cierto punto, ¿cierto? Eh, Cuando tenemos, por ejemplo, estudios observacionales o inclusive estudios que no podríamos llamar ni siquiera observacionales, como los que tenemos, digamos, usualmente en economía, y no voy a hablar de economía de la salud, o perdón, no voy a hablar de evaluaciones económicas, sino más ampliamente de economía de la salud, ¿cierto? Y uno quisiera, por ejemplo, medir si ha habido un impacto, la magnitud del impacto, eh, etcétera, pues ahí uno utiliza unos métodos estadísticos distintos, que son básicamente de inferencia causal, métodos de evaluaciones de impacto, que son pues regresión discontinua, diferencias en diferencias, propensity for matching, etcétera. Y yo creo que uno de los aportes que, de hecho, si mal no estoy, de pronto Mary David tiene mejor claridad al respecto, desde la economía en tanto disciplina le ha aportado, digamos, a la epidemiología en tanto disciplina también, es los métodos de inferencia causal y los métodos de evaluación de impacto, entre otras, debido al cambio o ir saliendo de un poco del paradigma de que lo fundamental, lo relevante son los ensayos clínicos autorizados. Es cuando uno tiene datos del mundo real, por ejemplo, y cierto tipo de situaciones como cuasi experimentos, por ejemplo, que yo intervine en una población con un tipo de política y otra que estaba muy cerca y no intervine. Entonces, y las poblaciones en última son muy semejantes. Puedo hacer alguna clase de matching y observar si efectivamente la intervención tuvo el efecto esperado o no, y cuál fue la magnitud, en fin. Y para eso, pues los métodos de evaluación de impacto y los métodos de diferencia causal nos sirven muchísimo. No sé si respondí bien la pregunta en el sentido que no me quedó tan claro, pero sí, uno puede utilizar métodos Ujú. distintos, de pronto inclusive combinar métodos estadísticos, en fin, con el propósito de poder obtener los resultados que uno, o evaluar lo que se pretende evaluar. Y sin embargo, digamos que ocurre lo mismo que cuando tú imputas unos datos, siempre son escenarios hipotéticos y al final pues van a tener una limitación muy Así grande es. que nunca vas a saber si pueden acercarse o no a la realidad. Y los estudios observacionales, uno quisiera siempre tomar estudios observacionales bien hechos, no necesariamente que sea un ensayo clínico garantiza la validez interna, puede tener un estudio de cortes con Ujú, mejor validez interna que un ensayo clínico y es parte, digamos que del proceso de lectura crítica y de valoración del riesgo de sesgos de los estudios. Entonces uno sí ujú, quisiera tomar decisiones y poder, digamos que hacer evaluaciones económicas con estudios mucho más robustos, sobre todo mucho más válidos, más cercanos a la verdad para poder estar seguros de realmente de los verdaderos efectos que tienen esas intervenciones. Bien. Como para completar un poco la pregunta que estábamos ahí haciendo.